Bien, hermanos, voy a leer nuevamente los versículos 19 y 20 de Romanos 1, sobre los cuales se basará la exposición en esta mañana. Los versículos 19 y 20. Y voy a leerlos en una traducción que es bastante literal, bien cercana al texto griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Dice así: porque lo que es conocible acerca de Dios es evidente en medio de ellos o alrededor de ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esto que no tienen excusa se refiere a los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Dijo Isaías, al leer la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, el día domingo 10 de marzo ya expuse el versículo 18 de Romanos. Y en este versículo 18 decía que la ira de Dios, el enojo de Dios, el furor de Dios se revelaba desde el cielo sobre todo ser humano, sobre toda la maldad del ser humano, que suprimen la verdad de Dios visible en la creación con injusticia. Y dijimos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ira de Dios y también el amor de Dios no son incompatibles. El juicio de Dios y la misericordia no son incompatibles, no son mutuamente excluyentes. Es decir, no podemos decir Dios es autor de la misericordia, pero no del juicio. Dios es autor de ambos. Acabamos de leer Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Recordarán la lectura, ¿no? Y la lectura terminaba así. Decía que hay juicio y que hay misericordia. Pero terminaba la lectura diciendo: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, eso es lo que es Dios, muy distinto a nosotros. En nosotros, si nosotros tendríamos que juzgar al mundo o a otras personas, probablemente en la mayoría de nosotros el juicio triunfe sobre la misericordia. Pero Dios es al contrario. En Él la misericordia triunfa sobre el juicio, claro, ¿verdad? Entonces la ira y el amor de Dios, la ira y la misericordia de Dios no son mutuamente excluyentes en Él. Dios, mediante su ira, muestra la grandeza de su misericordia, de manera que quien se resiste a su misericordia enfrenta el juicio, y quien en una actitud de perdón se somete al juicio de Dios recibe su misericordia. Eso es Dios. Cierto, Dios está muy enojado contra la impiedad manifestada en el mundo por parte de los seres humanos que tratan de suprimir la verdad de Dios revelada en la creación. Y entonces el acto de rebeldía va a enfrentar el juicio de Dios, y el acto de humildad recibe la misericordia de Dios. El desprecio del Creador, visible en su creación, enfrentará el juicio de Dios. El reconocimiento de Dios en su creación finalmente
recibirá misericordia y salvación. Jesucristo mismo dijo así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, esto nos lleva a meditar en los versículos de hoy, 18 y 19, 20 de Romanos. Vamos a concentrarnos en los versículos 19 y 20. Pero los versículos 19 y 20 y toda esta sección, desde el 18 hasta el 32, son parte de una sección un poquito más grande. De esta sección que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 26. Y en toda esta sección de estos 3 capítulos, la enseñanza es una. Y la enseñanza es esta: que todo ser humano ha pecado delante de Dios y que solamente le queda enfrentar el juicio de Dios si es que no se arrepiente y se entrega a Cristo y su Evangelio. Entonces, los primeros 3 capítulos de Romanos declaran a toda la humanidad en rebeldía, lejos de Dios. Y eso explica el comportamiento de la humanidad, de la sociedad. Y Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, eso nos incluye a todos nosotros, incluía a todos los del tiempo de Pablo también, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo añade, porque la paga del pecado es muerte. Pero Pablo no se queda ahí. Como la misericordia triunfa sobre el juicio, y es un principio general en el comportamiento de Dios, Pablo añade, dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Él. Entonces, toda esta sección del capítulo 1 al 3 de Romanos enjuicia y declara culpable a toda la humanidad. Pero al mismo tiempo, habiendo Cristo dado el Evangelio al apóstol Pablo para ser predicado a todo el mundo, en especial a los gentiles, al mismo tiempo se presenta claramente la oferta de la salvación. Dios no es el verdugo maligno que levanta el hacha y corta el cuello de cada uno sin haberle dado la oportunidad de arrepentirse, de reconocer sus pecados, implorar el perdón de Dios y someterse a recibir este gran regalo misericordioso de la salvación. Es importante que entendamos bien esto. Por lo tanto, entonces, en los versículos 19 y 20 que acabamos de leer, que dicen así, y grabemos bien esto, porque lo que es conocible de Dios es evidente en vuestro medio, pues Dios lo ha manifestado, porque desde la creación, desde el tiempo antiquísimo, los atributos invisibles de Dios, es decir, que Dios es poderoso y eterno, se hacen visibles claramente para ser entendidos en el medio creado, en la creación. Y como esto es verdad, ningún ser humano puede disculparse ante Dios. Muy bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta declaración? Miren, en primer lugar, en el versículo 19 se declara que Dios ha manifestado todo lo que Él quiere que el ser humano conozca de Él a través de la creación. Versículo 19.
Y en el versículo 20, Dios muestra desde la creación y por medio de la creación su poder eterno y su divinidad. Muy bien, analicemos la primera parte del versículo 19. Dios ha manifestado claramente todo lo que el ser humano puede y debe conocer de Él. Miren, muchos de ustedes han viajado por diferentes partes del Perú, algunos por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y seguramente han visto cosas maravillosas en la creación, ¿verdad? Han visto el mar, han visto animales viviendo en el mar, han visto las hermosas montañas de los Andes peruanos y los diferentes climas que hay en el mundo. Han visto los mercados llenos de diferentes clases de frutas y de comida que día a día consumimos. Ven alrededor de sus familias niños que nacen, hermosísimos o hermosísimas, cómo crecen. Uno quisiera que todo el tiempo se queden bebitos para tenerlos todo el tiempo en ese tamaño, ¿no? Vemos cosas hermosas en la vida, alrededor nuestro. Vemos nuestra propia vida. Vemos que no somos como Dios quiere que seamos y aún vivimos. Nos acostamos, dormimos, nos levantamos. Los que tienen posibilidad desayunan, llenan la barriguita, se ponen muy contentos. Y todo esto es parte de la creación de Dios, ¿verdad? Cada vez que usted puede respirar profundamente y seguir viviendo el siguiente segundo, es parte de la creación de Dios. En otras palabras, no podemos voltear la mirada a ningún lugar sin admirar lo que Dios ha hecho. Y si estudiáramos un poquito más la creación y supiéramos de la inmensidad de cúmulos de galaxias que existen en el universo, no voy a decir multiverso porque todavía no está demostrado que hay muchos universos. Se ha dicho eso, pero no está demostrado todavía. Pero si solamente conociéramos algo más allá de nuestro sistema solar, si solamente tuvieran ustedes acceso a las últimas fotografías enviadas por el gran telescopio que por décadas está circulando en el espacio sideral llamado el James Webb, y vieran la hermosura de las galaxias y de los fenómenos que se forman en torno a las galaxias, nuestra respiración como que se quiere detener. ¿Cómo es posible semejante hermosura en el universo? ¿Por qué la luna no se choca con la Tierra? La Tierra es apenas un pequeño puntito azul en el sistema planetario solar. Y es un punto invisible al ojo cuando uno se va miles de kilómetros en el espacio. Solamente se ve puntitos. Así como ustedes ven las 7 cabrillas, ¿verdad? Las Pléyades, que el 24 de junio aparecen más de 7, pero el ojo puede contar 7 nomás, hay mucho más. Vemos puntitos, pero si uno se acercara, son estrellas muy grandes, muy luminosas, pero están muy lejanas para verlas, como decimos, por el ojo pelado. Mire, toda esta maravilla tiene que llevar al cerebro humano, tiene que llevar al ojo humano, a la percepción humana, a saber que es producto de un gran Dios, cuyo poder es inmenso, eterno, y que realmente es Dios. Uno como ser humano ni siquiera puede crear un planeta, ni siquiera puede crear un río de agua,
Ni siquiera podemos crear una montaña, ni el tamaño de Santa Polonia, como seres humanos, ¿verdad? Imagínense todo lo que Dios ha creado. O sea, cuando uno observa la creación, y Dios nos ha hecho capaces de observar, nos ha dado cerebro, ojos, sentidos, capaces de percibir lo que pasa alrededor. El ser humano ha inventado cosas tecnológicamente y científicamente hermosas a partir de esta creación. Dios lo ha creado con capacidades al ser humano. Y por lo tanto, el ser humano debería haber concluido, tendría que concluir que un universo tan hermoso y grande, del cual no conocemos su totalidad todavía, tiene que haber sido creado por un Dios mucho más grande que lo que está creado. Y tiene que concluir que ese ser no solamente es creador, sino Dios mismo. Y que si es Dios mismo, merece honor, gloria, alabanza, obediencia, búsqueda. Eso es lo que Dios espera. A ese hecho de la posibilidad que tiene el ser humano de deducir, viendo la creación, que hay un Dios que es poderoso, que es eterno, se le llama revelación general. A esta creación los científicos, hasta bien entrado el siglo XVII, le llamaban el libro de la naturaleza. Así le llamaba Francis Bacon, uno de los primeros británicos que dio el primer diseño del llamado método científico para comprender la creación. Así le llamó también Galileo, el gran científico italiano que escribió varias obras. Una de ellas se llama Los dos sistemas grandes del mundo. Pero hay un librito muy particular de Galileo que se llama El Ensayador. No tiene ni 150 páginas. Pero en ese pequeño libro, El Ensayador, Galileo, el gran físico y matemático del siglo XVII, dice que el libro de la naturaleza ha sido escrito por Dios en lenguaje matemático. Para él y para los científicos de su tiempo, el libro de la naturaleza era la creación. Porque ya en esos tiempos, los científicos creyentes como ellos sabían que hay un libro de la revelación especial de Dios que es la Sagrada Escritura. Y había un libro de la revelación general de Dios que es la creación. Y así decía Galileo: Dios ha escrito el libro de la naturaleza en lenguaje matemático. Y para entenderla hay que entender ese lenguaje, decía él. Y lo decía como para niños. Y decía, ese lenguaje matemático constituye triángulos, círculos, rectángulos, etc. Entonces, no es nada raro que Pablo haya dicho que en la creación algunos atributos invisibles de Dios pueden hacerse visibles en esa creación. Y hace mención a dos atributos de Dios. Hace mención a su poder eterno. Y esta palabra poder implica la capacidad de hacer obras maravillosas. Es la misma palabra que se usa para Jesús cuando hace milagros.
El griego no dice milagros, dice obras poderosas, obras portentosas, obras maravillosas, obras de la dunamis o el poder de Dios. Esa misma palabra dunamis se usa aquí, de donde viene la palabra esa dinamita que tiene un inmenso poder explosivo. Entonces, estos atributos que son invisibles de Dios, su gran poder para hacer obras maravillosas como la creación y su naturaleza divina, se revelan en la creación. Los cerebros humanos han sido diseñados por Dios para poder comprender las cosas creadas hasta cierto punto. Hay mucho que no sabemos todavía. Muy bien, entonces Calvino, en su comentario a los Romanos, concluye así este versículo 19. El hombre, o sea, el ser humano, ha sido creado para contemplar esta excelente obra y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que, contemplando tan bella imagen del universo, pudiera conocer a su autor. Habiendo dicho esto, este conocimiento que se puede tener de Dios a través de contemplar la creación es suficiente para que ningún ser humano sea excusable. Pero este conocimiento no conduce a la salvación. Para la salvación se necesita la revelación especial de Dios. Y Romanos va a tratar ese tema más adelante, lo vamos a tratar en detalle. Pero hasta aquí, baste decir eso para que no vayamos a confundirnos, que el conocimiento que podemos tener de la creación, que ese solo conocimiento nos pueda llevar a la salvación. Pablo está construyendo aquí un argumento. Pero el conocimiento que podemos de Dios deducir de la creación es suficiente para declarar a todo ser humano culpable de no haberle dado gloria, respeto y honor a Dios. Y Pablo va a explicar esto en los siguientes versículos. Bien, hasta ahí el versículo 19. En resumen, el versículo 19 nos enseña que habiéndonos dado Dios cerebro y sentidos, a través de ellos y contemplando la hermosura de su creación, tendríamos que deducir que Dios es poderoso, que es eterno y que es Dios. Todos los seres humanos tienen que haber sabido eso, tendrán que saber eso. En segundo lugar, el versículo 19 dice: porque Dios muestra desde la creación y por medio de ella su poder eterno y su divinidad. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, los atributos invisibles de Dios, desde la creación del mundo, son claramente visibles y entendibles por las cosas hechas, es decir, su poder eterno y su divinidad, de modo que son inexcusables. Entonces la enseñanza aquí es que desde que se inició el tiempo, y el tiempo se inició con la creación, cuando Dios creó todo lo que existe, ahí también creó el tiempo. Antes del inicio de la creación solamente existía la eternidad. Dios ha creado el tiempo. Al crear todo lo que vemos, Dios también
creó el tiempo. Y aunque nadie sabe con precisión cuánta edad tiene el universo, hay teorías sobre esto. La teoría más común, que está siendo constantemente demolida por los últimos descubrimientos cosmológicos, es la teoría de la gran explosión o del Big Bang. Seguramente desde primaria ustedes ya están infectados con esta idea, ¿no?, del Big Bang, ¿verdad? Algunos piensan que el Big Bang sucedió hace unos 13.800 millones de años. Es decir, digamos, redondeando, 14.000 millones de años. Se supone, se especula. Pero nadie sabe con precisión la edad que tiene el universo. En base a este cálculo, algunos piensan que la Tierra tiene 4.000 millones de años. Pero no se sabe con precisión. Lo que sí sabemos es que desde la creación hasta hoy ha pasado un largo tiempo. Y eso podríamos decir. Desde que Dios ha creado el mundo, ha pasado un largo tiempo. Y durante todo ese tiempo, Dios se ha hecho manifiesto por las obras de la creación. Su poder eterno y su divinidad, o sus propiedades divinas de ser Dios, es decir, esto incluye los atributos invisibles, se reflejan y se manifiestan en esta creación que está puesta delante de nosotros y alrededor de nosotros. Es decir, todo ser humano, y a todo ser humano le debe quedar claro que la demostración de Dios en su obra de la creación refleja su glorioso poder eterno y divino. Pero a causa de la impiedad humana, esa demostración resulta insuficiente. Decía un comentarista, esta no es más que otra manera de decir que Dios ha dejado las huellas de su gloria en la obra de sus manos, y que esta gloria es manifiesta a todos. Un salmista lo dijo en estas palabras: los cielos enumeran la gloria de Dios. Es decir, los cielos declaran a grandes cantidades la gloria de Dios. Traducido a nuestro lenguaje común, los cielos muestran abundantemente que Dios es glorioso. Es interesante que en ese Salmo 19 se usa el lenguaje de números. Dice, los cielos enumeran la gloria de Dios. Con lo cual quiere decir que lo muestran abundantemente. A pesar de eso, no estamos tan totalmente ciegos entonces como para alegar ignorancia y no ser considerados como culpables de malicia y perversidad. Comprendemos, decía Juan Calvino, muy bien que existe una divinidad. Deducimos que esta majestad divina, sea cual fuere, se le debe honor y respeto. Pero sobre esto último, decía Juan Calvino, nuestra razón desfallece antes de poder conocer quién es Dios o qué es Él. El versículo 19 dice que puesto que es posible deducir la majestad y gloria de Dios en la creación, puesto que eso es verdad, todo ser humano no puede hacer apología delante de Dios. Eso dice literalmente el texto. No puede hacer apología delante de Dios. La palabra apología significa
no puede disculparse ante Dios. En castellano a veces la palabra apología tiene otro sentido, tiene el sentido de polémica, pero el sentido primigenio de apología es el de pedir disculpas. Es el de decir, no sabía, discúlpeme. Es el de pedir excusa, de excusarse por no saber. Pero el apóstol San Pablo dice que habiendo evangelio el día de hoy, dentro de ese evangelio, los seres humanos deben saber que son inexcusables, no pueden disculparse ante Dios, no pueden decir, Señor, yo me he portado así hasta ahora porque no sabía que usted existe. Porque no sabía que usted es glorioso y majestuoso y poderoso. No sabía que usted es creador. Me da hambre de explicar varias cosas aquí sobre lo que llaman teología natural. Muchos seres humanos dicen, bueno, cierto, tenemos cerebro, tenemos ojos. Pero eso no necesariamente nos hace culpables, porque yo podría atribuir esta creación a otro ser que no sea el Dios de la Biblia. Si alguien dice así, Dios le diría, muy bien, ser humano. Así que tú puedes hacer deducciones a partir de lo que ves, ¿verdad? Pero decidir que el Dios de la Biblia, que se revela claramente y que cuenta que Él ha creado, no es el creador. Por lo tanto, eres mucho más culpable, porque estás usando tu razonamiento para tratar de excusarte ante Dios. Nadie es excusable ante Dios. En la creación, de hecho, ha tenido lugar siempre y está ocurriendo siempre una autorrevelación de Dios. Y los hombres deberían haberlo reconocido, pero no lo hicieron debido a su impiedad, no debido a su falta de cerebro, no debido a su falta de ojos, no debido a su falta de capacidad de observación, no. El ser humano, debido a su impiedad, no ha querido reconocer a Dios en su obra de creación. Eso es lo que dice Pablo. La ira de Dios desde el cielo se manifiesta sobre los hombres que con injusticia suprimen la verdad visible de Dios en la creación. Entonces, con claridad, hermanos, el evangelio que predica Pablo deja en claro que es el conocimiento de Dios que podemos obtener contemplando la creación suficiente para quitarnos toda posibilidad de excusa o disculparnos ante Dios alegando ignorancia para nuestra impiedad. Esa impiedad Pablo la va a descifrar más adelante en qué consiste, en los versículos que siguen. Y esta misma noción, esta misma enseñanza, Pablo la explicó a ese grupo de gente que no supuestamente conocía a Dios ahí en Listra y Derbe. ¿Se acuerdan cuando Pablo pasaba por ahí y había un lisiado de muchos años de lisiadura que no podía moverse? Y mientras Pablo predicaba el evangelio de Cristo, anunciando buena nueva de salvación, este lisiado había puesto sus ojos muy fijos en Pablo. Y Pablo percibió que tenía fe para ser sanado, dice el texto. Y Pablo le dijo, levántate y anda. Y se ocurrió ese milagro. Y luego estos paganos se agolparon ante Pablo queriendo adorarlo como si fuera Dios. Creían que era Dios.
Eso demuestra que obras maravillosas hacen que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra percepción sienta que algo divino existe. Y ellos pensaban que Pablo era ser divino. Y Pablo dice: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran por su camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Hechos 14, 15 al 17. Por eso empecé con esas palabras. Van al mercado, ven centenares de variedades de papas, de frutas, de comida. La gente llena sus estómagos, se sienten felices, toman sustancias, se sienten alegres, pero no reconocen que hay Dios. No les importa si existe Dios o no. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Todo eso, la simple alegría en nuestras vidas, nos hace recordar que eso viene de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio, haciendo el bien, dando lluvia del cielo, estaciones fructíferas, proporcionarles comida y alegría de corazón. Sin embargo, como ha dicho nuestro gran maestro Juan Calvino, hay pues una gran diferencia entre el conocimiento que sirve para quitarnos toda excusa ante Dios y de ese otro conocimiento que es para salvación. Y de eso hablaremos en las próximas exposiciones a medida que avanzamos en esta epístola. Por ahora, hermanos, basta decir que los versículos 19 y 20 nos permiten concluir lo siguiente: si los seres humanos, viendo la creación, no glorifican ni adoran a Dios como majestuoso, como Dios, no tienen excusa para su impiedad. Y es el designio de la gloria manifiesta de Dios que la impiedad no tenga excusa. Y como la impiedad no tiene excusa, la única manera de salvarse de la ira de Dios es recurriendo a esa salvación que Dios ha provisto en Cristo. O sea, Dios no se queda en el texto como un juez tirano que solamente quiere la muerte del impío. Dios ha provisto el remedio para la impiedad. Declara su condenación sobre ella, pero al mismo tiempo declara la forma cómo se puede evitar la condenación sobre la impiedad. Y eso ha provisto Dios mediante la obra redentora de Cristo. Por eso Cristo dijo: y a todo el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie es excusable y por lo tanto todos están invitados a acogerse al Evangelio de Cristo. Con mayor detalle, esto se va a explicar en los versículos que siguen y que Dios mediante expondremos en las siguientes semanas. Por ahora, dos cosas deben quedar claras. Uno, que desde el principio de la creación, Dios ha mostrado lo suficiente
para saber que es un Dios grande, poderoso y glorioso y que debe ser honrado y respetado. Y en segundo lugar, que Dios muestra en la creación y a través de ella algo de Él. Muestra su eterno poder y muestra también su divinidad. Si no supiéramos nada más que eso, si no tuviéramos Biblia, gracias a Dios que la tenemos, pero si no tuviéramos Biblia, eso sería suficiente para ser condenados. Y también sería suficiente para saber que Dios existe, que es grande, y que es bueno, y que es misericordioso, que hace llover su lluvia sobre buenos y malos, y que hace salir su sol cada día sobre justos e injustos. Pero gracias a Dios que tenemos mucho más revelación que solamente la revelación natural. Tenemos la santa palabra de Dios, que es una guía completísima, no solamente para cómo ser salvos, sino para cómo vivir como seres salvados por Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos esa revelación general en su creación, porque la inmensidad, la complejidad, la hermosura de la creación, y más, oh Dios, la complejidad de nuestro propio ser, todo esto claramente hace visible su poder glorioso, su eternidad, su divinidad, su inmensa sabiduría, conocimiento y poder. Cada vez que nuestro pequeño cerebro aprende algo del universo, comprende algo de su creación, algo de nosotros mismos, nos maravillamos, oh Señor. No permita que sigamos maravillados de lo que hay en la creación. Permítanos maravillarnos de usted como creador del cielo, la tierra, creador de nosotros mismos, oh Dios. Permítanos, ahora que conocemos la verdad revelada en su palabra, que nos lleva a la salvación, permítanos alabarle, adorarle y en Cristo Jesús reconocerlo como nuestro Padre. Le suplicamos que nos ayude y nos conduzca a adorar, a alabar, a bendecir a Cristo en nuestra vida cada día. Y que nos permita también darle gloria como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Muchas gracias.